Algo que tienes que tener presente cuando uses el tren bala o cualquier otro tren en Japón, el silencio es vital. El respeto por los demás es sumamente vital. Pero Japón se ha hecho famoso específicamente por su tren bala, que es uno de los más modernos del mundo. Japón es un país muy desarrollado, con una tecnología súper avanzada. Existen muchos medios de transporte donde te puedes trasladar internamente, bien sea en avión o urbanamente en las ciudades por taxi, Uber, entre otros. Pero Japón se ha hecho famoso específicamente por su tren bala, que es uno de los más modernos del mundo. El día de hoy te voy a mostrar cómo es viajar en un tren bala dentro de Japón, con una ruta desde Tokio a Osaka, y cómo es su proceso para entrar a la estación, reservaciones y todo lo que necesitas saber para cuando vengas a Japón tengas toda la información lista. El método más tradicional y normal para poder comprar tus tickets es dirigirte directamente a la estación de trenes principales de Tokio, donde vas a encontrar esta oficina Shinkansen and JR Line Tickets, que son los tren bala, o también tienen una numeración de 7900, y fácilmente puedes comprar cualquier ticket a cualquier destino. Por supuesto, corres el riesgo de que no exista disponibilidad para la hora que quieras viajar, pero inmediatamente entras, aquí está la oficina donde lo puedes hacer. Otra de las opciones muy convenientes, al lado de la oficina están estas máquinas individuales personalizadas donde puedes hacer la compra en tu destino. Ahora bien, solamente los idiomas es el inglés y el japonés. No hay ningún otro tipo de idioma, como principalmente puede ser el español o el italiano o el francés. Entonces va a ser un poco complejo. Si manejas bien el inglés, estas máquinas van a ser súper rápidas y súper útiles. También hay otro tipo de máquinas para otro tipo de trenes, como son las amarillas, que son las express, y las verdes también. Luego que compras tu ticket, aquí están todas las pantallas para que obtengas la información de cuál es el andén donde sale tu tren. Muy importante y muy conveniente. En la pantalla te salen en japonés, pero después de unos minutos cambia. Este es mi tren a las 8:09, Shin Osaka, por el andén número 15. Así que nos dirigimos a entrar por estas máquinas. Las estaciones del tren de Tokio no son solo lugares para moverse, son el corazón de la ciudad. Miles de personas pasan por aquí cada minuto, cada uno con su propio destino, con su propio ritmo. Todo funciona con una precisión impresionante. Nadie empuja, nadie corre sin sentido. Entre luces, sonidos y anuncios hay orden dentro del caos. Aquí entiendes que en Tokio el tiempo vale oro. Y en tren no solo conecta los lugares, conecta las vidas. Lo que va a ser mi tren y mi asiento. La opción más rápida, más fácil y más segura para reservar con tiempo tu tren es por esta aplicación oficial que se llama EX. Y aquí vas a obtener todos los beneficios, puedes cambiar la ruta incluso. Yo al principio iba hacia Kioto y luego cambié hacia Osaka sin ningún costo y sin ningún problema. Esta aplicación es súper rápida y así aseguras tu puesto con anterioridad. Otra cosa, el tren bala
es un poco incómodo como tal. Los asientos son muy rectos, pero te dan la opción por $20 más reservar este tipo de puestos, que en vez de 3, llevas 2 y tienes un espacio para poder trabajar. Siempre que estoy viajando aprovecho de adelantar trabajo y con este tipo de asiento vas un poco más cómodo. De resto tienes que ir 3 en un lado y 2 en otro lado. Este tren tiene una duración de 2 horas 35 minutos hasta Osaka y tuvo un costo de $91 americanos. Por supuesto está incluido el asiento. De resto, el costo normal son aproximadamente $72 en esta ruta hacia Osaka. El tren bala fue uno de los pioneros de uno de los más rápidos del mundo. Incluso en el video pudieron visualizar que es un poco angosto, asumo que es por la construcción para la parte aerodinámica, no manejo mucho el tema, pero es el tren más veloz, uno de los más veloces del mundo y muy conveniente a la hora de trasladarte. Yo principalmente nada más utilizo aviones cuando estoy viajando entre países, pero cuando estoy en países que tienen servicio de tren soy adicto al servicio. En Italia siempre me muevo en tren y ahora aquí en Japón 8 y 9 puntual. Adoro esta disciplina que tienen los japoneses y la puntualidad de todo. Eso es 1000% admirable. El tren avanza sobre la vía y Tokio cambia de ritmo frente a mis ojos. Los edificios se acercan, se alejan, se repiten, como si una ciudad respirara al compás de los rieles. Dentro del vagón todo es calma, miradas perdidas, auriculares, pensamientos en silencio. Afuera la vida no se detiene. Cada estación anuncia un nuevo comienzo. Cada parada deja algo atrás. En este trayecto entiendes que moverse por Tokio no es solo llegar a un destino, es formar parte de un sistema donde millones avanzan juntos, sin cruzarse, sin chocar, en perfecto equilibrio. Así son los baños del tren. Espectacular. Súper pulcros, súper limpios. En Tokio hasta los detalles más simples reflejan modernidad. Los baños son silenciosos, limpios, precisos, diseñados para que todo funcione sin esfuerzo. En el tren pasa lo mismo, puertas que se alinean, horarios exactos, tecnología al servicio de la comodidad. Nada es casual. Aquí entiendes que la modernidad no es lo llamativo, sino cómo cada cosa hace tu día más fácil sin que tengas que pensarlo. El tren comienza a disminuir la velocidad y la energía dentro del vagón cambia poco a poco. Los sonidos metálicos se suavizan, las luces del túnel dejan paso a la ciudad y todos parecen saber que el destino está cerca. Afuera,
Osaka se acerca con su calma, mostrando edificios, calles, vidas que continúan su curso. Dentro del tren nadie necesita instrucciones. Algunos se levantan, otros ajustan sus mochilas, alguien revisa por última vez el mapa de su teléfono, pero en un movimiento silencioso se repite miles de veces al día. Mientras avanzamos, pienso en lo eficiente que es todo. El tiempo exacto, la distancia justa, la precisión con la que cada pieza encaja. En este trayecto no fue solo un medio para llegar, también fue un espacio para observar, para ordenar ideas, para desconectarse del ruido exterior. Cada estación que dejamos atrás tuvo su propio ritmo, una propia historia, rostros que no volveré a ver, momentos breves que solo existen en una parada y otra. Cuando el tren finalmente se detiene y las puertas se abren, entiendo que he llegado a mi destino, no como un punto final, sino como el inicio de una nueva experiencia dentro de esta ciudad que avanza sin pausa, pero siempre en orden. Algo que tienes que tener presente cuando uses el tren bala o cualquier otro tren en Japón, el silencio es vital. El respeto por los demás es sumamente vital. No puedes escuchar música, no puedes hablar fuerte, no puedes gritar. Si vas a escuchar algo o simplemente escuchar música, utiliza tus audífonos. Sumamente delicado hacer bulla en un tren en Japón. Llegando a Osaka, exactamente en tiempo, 2 horas 35 minutos aproximadamente. Una experiencia maravillosa en el tren bala. He llegado a Osaka, gente buena, una experiencia maravillosa en el tren bala desde Tokio. Súper puntual, súper conveniente, súper limpio, servicio 5 estrellas. No esperaba menos de Japón y su servicio público. Así es como puedes viajar en tren, moverte dentro de Japón cuando vengas. Súper fácil, súper conveniente y súper rápido. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que esta información te haya sido útil. No te olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Nos vemos en el próximo. Arigato.